todos. Exactamente, bueno, lo que pasa es lo siguiente, lo decíamos, ¿no? Tú lo viste con la Michelle, el tema de la mínima 5 grados. Es evidente que la necesidad de calefacción y mucha de ella eléctrica aumenta, te va a subir la cuenta. Pero viene el siguiente titular, porque esto hay que agregarle más elementos que están haciendo y le vamos a preguntar al profe si involucra una suerte de tormenta perfecta. Cuentas de la luz de hogares de mayor consumo eléctrico subirán entre 10 y 16%. Hay que agregarle, se acaba el congelamiento de precios y por otra parte, el evidente sobreconsumo y la famosa tarifa de invierno que hay algunos parlamentarios diciendo, chavo, hay que entender de qué se trata esto. Bueno, profesor Verdejo, académico de la USACH, muchas gracias por estar junto a nosotros. ¿Es inminente un aumento general? Porque aquí se habla del mayor consumo. Yo sé que esto es medio técnico, pero antes de entrar en lo técnico, ¿es inminente una alza generalizada de las cuentas de la luz? ¿Te parece si antes de responder las preguntas contextualizamos un poquito lo que pagamos mensualmente en la cuenta de electricidad? Ya. Y para eso hice este monito, y que la tarifa que pagamos nosotros todos los meses tiene tres grandes cosas: la generación, la transmisión y la distribución. La generación es lo que le pagamos a las empresas que producen la electricidad. Ya. La transmisión es lo que pagamos por el uso de las carreteras eléctricas, lo mismo que el TAC. Los cables de alta tensión. Justamente, estas torres gigantes que están en la autopista. El transporte de la electricidad. Exactamente. Y finalmente aparece la distribución, que es lo que le pagamos a la empresa de distribución por los postes, por la boleta, por la atención al cliente. Entonces, esas alzas que aparecen en el titular están asociadas a la componente de generación, que esa es la que está congelada producto del estallido social. Y eso es 70%. Exactamente. Esa componente se descongeló el año pasado y hubo que hacer otra nueva ley para evitar una alza en torno al 50%. Entonces ahora tenemos otro mecanismo de estabilización que va a ir subiendo las tarifas semestre a semestre en esa componente de generación, de tal manera de devolver lo que no pagamos producto de la ley del 2019. O sea, vamos a devolver, no es que ahora empecemos a pagar nomás. Exactamente, vamos a devolver en el tiempo. Entonces, hay que sincerar las cosas. Sí. La componente generación va a subir de aquí al 2027 para poder devolver lo que no pagamos desde el 2019, porque las tarifas estaban congeladas. Claro. Entonces, y lo que mencionan respecto al límite de invierno está en la otra componente, que es la distribución. Y que ese cargo se aplica de abril a septiembre en cada año y no tiene nada que ver con el mecanismo de estabilización. Perfecto. Y ese cargo tenía como origen evitar que nosotros consumiéramos electricidad en el periodo del año en el que la demanda del sistema es la más grande. Pero indudablemente en un contexto actual no le podemos pedir a la gente que no use la calefacción para evitar tener que pagar. Pero además que tampoco es coherente, profe, creo que algo lo alcanzamos a hablar el otro día. O sea, un país que está promoviendo las energías limpias, que está promoviendo los cambios de matriz de calefacción, por ejemplo, en los hogares de las ciudades de la depresión intermedia a propósito de los altos índices de contaminación atmosférica, pero resulta que le tiramos tarifa de invierno. Claro, igual. no hay un incentivo. O sea, ¿qué incentivo tengo yo para cambiar la leña? Totalmente contradictorio para avanzar hacia la transición energética. Entonces, indudablemente es una componente que pega fuerte para aquellos usuarios que pagan el límite de invierno. Entonces, no sé si avanzamos en esa línea o... O sea, saber qué significa el límite de invierno para un hogar cualquiera, digamos. Ya, hay que tener en cuenta que nosotros pagamos energía. Entonces, en las boletas de electricidad aparecen los consumos mensuales de energía. Exacto. Entonces, el límite de invierno implica cuando el consumo mensual, que lo voy a poner en C, es superior a los 430 kilowatt-hora de ¿Me tengo energía. que fijar en eso en la boleta? Exactamente. Entonces, miremos una boleta real y así nosotros podemos ir desglosando. ¿Dónde lo vemos, Humberto? Está en un gráfico al otro lado de la boleta. El que tiene las columnas. El gráfico con las columnas. El que tiene las Bueno, pero columnas. antes de verlo, porque ahí está. Que se ve el chiquitito ahí. Ya, el de más abajo. Acá está, mira, lo tenemos acá. Acá está. Aquí sí. Dice consumo total del mes, Ya. 647 kilowatt-hora. Para poder ver Televisión la en vivo. boleta. Televisión en vivo. Espérate el cable. Cuidado con No, el pero no te cable. agaches tú, po. Ya, dale, Lo que pasa dale. es que de acá es difícil, tiene que hacer dos. Dale nomás. Eso, ahí sí. Yo te ayudo, así como el pato. Con el pato cuando le ayuda a las cámaras. ¿Cómo estuve, pato? Ya, profe. ¿Dónde está? Ya, entonces, en este caso, esta boleta sí paga límite de invierno. Entonces, esta boleta sí va a tener este recargo porque superó el umbral de Pero los mira, Humberto. 430. Mira, profe, este es el cuadro que tengo que mirar. Dice, tu límite de invierno es... No, son dos cosas. Ya. En primer lugar, hay que mirar el consumo total del mes. Permiso. Ya, dale tú. Sin tocar la pantalla. Eso. Este numerito es el consumo de energía. Entonces, primero hay que mirar ese valor. ¿Se Ya. superaron los 430 kilowatt-hora? Sí. Entonces ya paga el límite de invierno.
cuánto va a pagar, ahí tenemos que mirar lo que tú bien mencionaste ahora, que es el límite de invierno. Ya. Es decir, en términos muy sencillos, esta boleta o este usuario hasta los 614 de una u otra manera va a pagar el precio normal. Y la diferencia entre los 647 y los 614 va a ir con un sobrecargo en el precio. Ya, este ejercicio lo podemos hacer súper fácil. Usted que está en su casa, vaya a buscar una boleta. Nosotros lo vamos a esperar aquí, tenemos tiempo. No, vaya rápidamente, agarre su boleta y así va haciendo el ejercicio junto con nosotros, porque el profe nos va a explicar cómo tenemos que leer esto. Ahora, profe, una pregunta, porque esta es una boleta igual de todas maneras con alto consumo en la sociedad. La gran mayoría no consume esa cantidad, ni mucho menos. Entonces, también para entender, ¿existe algún número que uno pueda llegar rápidamente para decir más o menos cuánto te sube promedio este límite en la gran mayoría de las familias chilenas? Mira, hagamos el siguiente ejercicio. Esa estufa que está en la mesa, A ver, vamos para allá. esa estufa que está acá, ese calefactor que es el más común que está en las casas, que ¿Ya? es de bajo costo de inversión. Si nosotros usamos 1 hora al día esa estufa, el consumo de energía mensual por 1 hora diaria en el mes es de 40 kWh. Por 1 hora. Por una hora. Si Wow. tú usas la estufa 6 horas, la multiplicación 6 por 40, 240 kWh. Solo por calefacción. Chuta. Ya. Entonces, si tu consumo base es de 200 kWh, por ejemplo, en condición de verano, solo por calefacción ya está llegando a los 440. Y ya estás pagando Claro. el límite de invierno. El límite de invierno. O qué sea, interesante, ¿eh? no hace falta mucho Entonces, con este tipo de artefactos. exactamente. Esos son los artefactos que más gastan Ya, pero electricidad. mucha gente hoy día ya calienta agua con el calentador, que también gasta mucha energía. Si nosotros hacemos un ranking, de acuerdo a lo que tienen, está sobre la mesa, el top 1 es la estufa. La El estufa. calefactor. Claro, porque está es lo más que horas más gasta. encendido. Es lo que está más horas encendida. El calefactor sin perjuicio consume harto, pero lo usamos poco tiempo. Entonces la energía en el mes no es tanto. Ahora, indudablemente con mayor frío, más tiempo vamos a echar a andar Claro, el hervidor a llenar en la el medida que no guatero. usemos un termo. Pero de lo que está ahí, lo que más gasta es el calefactor e incluso también el tostador de Y mano. de nuevo, profe, no sé, ¿existe algún estudio, alguna estadística que nos dé cuenta de efectivamente si tenemos este tipo de productos en la casa, para lo que sea, digamos? ¿Cuál es esa alza en general en los hogares chilenos? ¿Existe algún número que nos acerque? Porque yo entiendo, pero nadie va a estar demasiado, y lo hablo por mí, nadie va a estar demasiado haciendo el cálculo diario, ni mucho menos, o mirando la boleta en tanto detalle. ¿Hay un número? El consumo promedio, pensamos promedio, que establece el propio Ministerio de Energía, está en torno a los 240 y 280 kWh. Pero eso era el promedio del año. Y considera el periodo de enero, febrero, diciembre, que no utilizamos calefacción. Pero Claro. los promedios esconden realidades. Entonces, indudablemente, uno pensaría, oye, si yo tengo un promedio de verano de 240 kWh, nunca voy a superar los 430. Pero súmale estufa. Pero ocurre. Claro. Ya. Solo Ya. con la estufa puedes superar ese... Profe, le voy a hacer una pregunta y yo sé que es difícil, pero una técnica para evitar el sobreconsumo. Piénselo. Usted mándenos sus preguntas, porque nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a aprovechar nuestro WhatsApp, así es que aproveche de preguntarle al profe y nosotros al regreso aclaramos esas dudas. Ahorrar, de cómo evitar. De cómo evitar el sobreconsumo en Exacto, el invierno. En el invierno. Y Exacto. resulta que aquí el profe Humberto Verdejo nos dijo que sí hay una alternativa. Hay varias. Es media descabellada, pero ya, ¿cuál sería? A ver, en definitiva, el sobrecargo está en función, o cuánto pagamos por límite de invierno en función de lo que consumimos en el verano. Entonces, una estrategia, como tú bien dices, podría ser consumir más en el verano para que la diferencia entre tu límite de invierno y el consumo real sea más chico. Mientras menos consumes en verano y Claro. supera los 430, más pagas Pero por límite de también invierno. hay que tener en cuenta cuánto vale el kilowatthora, tanto en verano o en tarifa normal como en invierno, la tarifa de invierno, Correcto. para ver si me conviene. Po. Si pensamos en términos muy generales, ver. actualmente los pesos por kilowatthora está en torno a los 150. Ya, Normal. normal. Si pensamos en el límite de invierno es un 30% más, entonces estamos en torno a los 190.
Ya. Entonces, por eso es que pega tanto si tu diferencia entre el consumo real y tu límite de invierno es muy alto. Perfecto. Ahora, lo ideal sería, sería como echarle mano a tratar de tener termo en vez de prender el calefactor de agua todo el rato, o sectorizar esto, digamos, y hacerlo en función. O sea, me refiero a que el consumo energético diario en la casa también deberíamos ver la manera de bajarle. Esa pregunta siempre aparece en esta época del año, pero indudablemente a las personas no le puedes pedir que no utilice la calefacción. No, claro. Pero sí le puedes pedir que no use tanto el hervidor y, como tú bien dices, hervir el agua completo y guardarlo en un termo. Es que al final, profe, lo que podemos hacer, porque yo encuentro complejo esto de estar haciendo tanto cálculo, es cambiar un poco los hábitos. Si bien necesito el calefactor, quizás poder darle una función en momentos específicos del día y buscar otra fórmula para que la calefacción de manera más general. O lo mismo con el hervidor. O dormir Evidentemente con necesito hervir agua, claro, necesito hervir agua, pero no todo el día y no cada vez. O sea, hay que... Es correcto. Un tema de hábito. Ahora hay una segunda vuelta que hay que darle esto, que no es solamente en consumo de electricidad, sino la capacidad de aislación que tienen las vivientas. En un departamento se da nuevo, mucha energía, las sí. ventanas son de mejor calidad, pero en un departamento antiguo, no tiene, antiguamente 30, 40 años atrás esto no era tema. Entonces, Claro. indudablemente es otra componente que hay que poner sobre la mesa que tiene que ver con la aislación de los domicilios. Mire, tenemos una pregunta de WhatsApp. Atención con esto. Dice, hola, soy Araceli de Constitución. ¿Es verdad que la luz es más cara entre las 18 horas y las 22 horas? ¿Qué conviene no ocupar artículos eléctricos en ese horario? Ya, es una excelente pregunta. Muy buena. Muy buena la pregunta. Se habla del horario de la lavadora. ¿Cuándo? Ah, ¿verdad? Si nosotros tenemos medidores convencionales, es decir, si a nosotros no nos cambiaron el medidor el 2019, ¿Ya? nosotros pagamos una tarifa plana durante todo el año. Ya. Sin perjuicio que algunos medidores que se cambiaron en el 2019 tienen una tarifa horaria. Por ejemplo, en mi casa, a mí me cambiaron el medidor y tengo una tarifa horaria. Pero eso debe ser el 3% de todos los usuarios. Claro. Más del 95% pagamos una tarifa plana. Entonces, en relación a lo que ella pregunta, en general la tarifa del residencial Es plana. no es horaria, es una Ya. tarifa plana. Ya, súper Muy bien. interesante. Súper claro. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Muchas gracias a profesor. usted. Sí, es necesario entender todo esto. Quiero saber dónde está Rodrigo Pérez. ¿Qué nos va a contar ahora?